Buenos días. Hoy tenemos la conferencia mañanera en el patio del Palacio Nacional. Muchas gracias. Porque el día de hoy presentamos Olinia Carga, el modelo 2 de Olinia. Para ello está con nosotros la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Está Roberto Capuano, que es el director del proyecto Olinia. Rafael Garayoa, que es coordinador técnico del proyecto Olinia. Y está el licenciado Carlos Torres Rosas, que es maestro, director general de Nacional Financiera. Nos acompañan en la conferencia jóvenes y no tan jóvenes, la mayoría muy jóvenes, de ingenieros, ingenieras y otras profesiones, doctores, que han sido parte o que están siendo parte del proyecto Olinia. Olinia, como recuerdan, es un proyecto que surge a partir de que llegamos al gobierno y el objetivo es promover la mini electromovilidad en nuestro país. Quiere decir vehículos especiales para México y otros países similares al nuestro, diseñados para las características de nuestro país, con la mejor ingeniería desarrollada por instituciones públicas de educación superior. Están el Tecnológico Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones, universidades autónomas de distintos estados de la República. Se juntaron, ¿cuántos ingenieros son? ¿Cuántos jóvenes? Son 70 profesionistas, especialistas, que se juntaron en Puebla y ahí trabajan todos los días para el desarrollo de este proyecto. Hoy se presenta el nuevo modelo de carga, pero además se presenta cómo vamos a proceder a la producción de Olinia, cuál es el modelo que se eligió entre la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, el proyecto Olinia y Nacional Financiera para desarrollar la producción de este vehículo a través de una inversión mixta, pero ya van a platicar con todo detalle. Bueno, es un día muy especial. Entonces, para ello va a participar Rosaura, secretaria de Ciencia y Tecnología, después Roberto y después Carlos Torres nos va a platicar el papel de Nacional Financiera en este proyecto. Adelante, Rosaura. Con su permiso, Presidenta. Pues buenos días a todos y todas, muy bienvenidos todos nuestros. Hola, Presidenta, ¿cómo está? Muy buenos días, Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Presidenta, en primer lugar, preguntarle qué tan relevante es la detención de Fausto Corrales que anunció ayer la Fiscalía General de la República para esclarecer este traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos. Bueno, la Fiscalía ya tiene que informar. Ellos están, como dijimos desde hace muchos meses, la Fiscalía nos ha informado que siguen las investigaciones, que esto no se ha cerrado ese caso. Y es relevante esta detención. Y ya la Fiscalía pues que informe sobre cómo fue esta detención y las implicaciones que puede tener para conocimiento de este caso. ¿Ayudará a la declaración de Fausto Corrales, Presidenta? ¿A aclarar qué fue lo que pasó? Sí, espero que sí. Presidenta, en otro tema, en el Gabinete de Seguridad, ¿se dio algún reporte, alguna actualización del traslado a nuestro país del contraalmirante Fernando Farías Laguna? Sí, también quisiera que lo informara la Fiscalía, pero lo que nos dijeron es que él solicitó un asunto jurídico en Argentina y que por eso se retrasó la llegada a México. Pero pues ya que lo informen con todo detalle, porque no sé si al explicarlo estoy violando algún asunto procedimental. Entonces, pedirle a la Fiscalía que pueda explicarlo, pero hoy en el gabinete los representantes de la fiscal que vienen al gabinete nos dijeron que no esté en duda pues su traslado. ¿Llegarían las próximas horas, esperarían? Pues ya que la Fiscalía lo informe para no… Presidenta, por otra parte, respecto a los lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias, mañana vencería ya el plazo de esta consulta. ¿Cuándo se presentarían ya? La mañanera, cómo es que se dio este acuerdo y cómo quedan los lineamientos. Gracias, Presidenta. Finalmente, ¿por qué se toma esta decisión el día de ayer de abstenerse en la Organización de los Estados Americanos de esta resolución de citar a cancilleres para revisar el tema de Nicaragua, Presidenta? Tiene que ver con los principios constitucionales de México, más allá de si el representante ante la OEA, Alejandro Encinas, o la presidenta esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Es un asunto de autodeterminación de los pueblos y está establecido claramente en la Constitución. Entonces, por eso se tomó la decisión de que hubiera abstención. Le agradezco mucho, Presidenta. Gracias. Vamos por acá. Ella iba a venir de este lado que normalmente. Vamos a ver la compañera.
Buenos días, presidenta. Julia Bonilla, del periódico La Razón de México, y al mediodía con Javier Solórzano. Retomando el tema de Nicaragua, uno de los argumentos que expuso Encinas fue el tema de abogar por el diálogo, este tipo de acciones que ya ha comentado en otro momento. ¿Usted se ha buscado el diálogo con Ortega en algún momento o se planea hacer ello? No tendríamos por qué. O sea, fue una discusión que se planteó en la OEA, una votación, y nosotros creemos en la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución. Y cualquier representante de política exterior de nuestro país tiene que garantizar que se está cumpliendo la Constitución y los principios de política exterior. Esta es la razón, no tendríamos por qué nosotros intervenir en Nicaragua o buscar un diálogo, ¿no? Es sencillamente la relación que hay con un país y nuestra posición internacional que siempre ha existido, no solo por nuestro gobierno, sino por gobiernos incluso de distintos partidos. De acuerdo. En otro tema, en estos días se dio la renuncia de Mónica Soto al tribunal. Ayer en la discusión durante la comisión permanente, pues a una de las críticas o cuestionamientos es que precisamente no presentó una causa grave para separarse del cargo como lo marca la Constitución. Pues saber su comentario al respecto y también si… No voy a opinar, no me corresponde. Ella tomó la decisión de retirarse del tribunal. Considero que es una mujer con experiencia muy profesional en su trabajo y tomó la decisión de separarse y considero que hizo un buen papel al frente del tribunal. Con fines de aclarar por qué hubo el rumor o los dichos al respecto de que se le ofrecería algún cargo en la administración pública, ¿es cierto esto o no se está contemplando? Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento. Pero ella está en su derecho. Ella está en su derecho, si son… de todo se hace escándalo, de todo, la verdad. O sea, todo, que si renuncia una magistrada del Tribunal Electoral, pues toma la decisión de renunciar. Y me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente, cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada. Ahora, ¿no preocupa que ya son dos vacantes, dos puestos acéfalos en el tribunal de cara a unas elecciones bastante concurridas como son las del 2027? No tiene problema en términos de lo que establece la Constitución. Si fuera una elección presidencial, se buscaría otra persona. Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial. La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos, como algunos de ellos ya lo fueron. Entonces, pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan o más. No sé si más de ellos saldrían del tribunal, no sé cuántos serían, pero hay que esperar a la elección del 28. Insistiendo con el tema, entonces, ¿descarta que se haya cometido una vulneración constitucional al no presentar una causa grave? Ya que lo digan los abogados, yo creo que ella está en su… Aerolínea, miren qué buena noticia. A ver, la compañera. Presidente. Bueno, la compañera primero que no había pasado y después te paso el micrófono. Buenos días, Presidenta. Sí. Wendy Fernández, de Global Energy y Poder México. Presidenta, sobre el proyecto de Olínea, esta iniciativa implica, sabemos que no solo la producción de vehículos, sino el desarrollo de todo un ecosistema de electromovilidad. ¿Me podría decir cómo están avanzando en la infraestructura de carga, por supuesto también la regulación y los componentes necesarios para que el proyecto se consolide en coordinación con la CNR y la CFE? Roberto. Pues como ya hemos comentado, el proyecto Olínea también recibió recursos de manera conjunta con Litio MX de parte de la Secretaría de Energía del Fondo de la Transición Energética para poder llevar a cabo la producción de los packs de baterías en México. Ahorita lo comentó la presidenta, la intención es ir creando un esquema en el que nosotros vamos guiando el camino, abriendo brecha para que se dé este desarrollo de la industria en el país. Es importante lo que estoy diciendo porque la batería más o menos representa como el 40% del costo del vehículo, o sea, de los materiales. Entonces, que nosotros la podemos fabricar y la diseñamos desde cero, la electrónica, la carcasa, el proceso de armado, eso es algo bien relevante porque eso nos permite participar de una manera muy activa, muy real en la creación de la batería, por un lado. Ahora, por otro, lo que hemos visto en términos de la infraestructura de carga, por supuesto sigue en pie el trabajo que anunciamos el 7 de junio. La intención es poder desplegar una cantidad importante de puntos de carga, pero también hacer ver que de manera, digamos, sin apoyo de nadie, ha habido una cantidad importante de inversión en el país en torno a las inversiones de infraestructura de carga. Creo que lo que nos corresponde es asegurarnos de que todos nos ponemos de acuerdo con cuál va a ser el conector que vamos a utilizar. Nosotros utilizamos, como lo hemos dicho, el conector se le conoce NACS, NACS,
Y hay otros tipos de conectores. Si nosotros podemos asegurarnos de que todos los coches tienen el mismo conector, pues también vamos a generar un ecosistema más vivo de carga. Las cosas van avanzando y las vamos a ir viendo pues conforme nos acerquemos hacia finales del año que entra, pero eso es una respuesta breve a la pregunta. También se ha planteado. Hola, Presidenta. Buenos días. César Huerta, de la revista Polemón. Preguntarle algo que va más allá, que está también de línea, pero tiene mucho que ver. Durante muchos años los neoliberales nos dijeron que no había que invertir en este tipo de proyectos, que soñar un carro pues no era, que nosotros éramos solo mano de obra barata y que pues los científicos ni siquiera podían desarrollarse aquí en México, sino tenían que irse al extranjero, que ellos solo tenían que preocuparse por la seguridad, por el Estado de Derecho, que decían, que bueno, el presidente López Obrador decía que era de chueco. ¿Usted qué piensa sobre el hecho de que ahora pues en su gobierno, y usted específicamente, Presidenta, pues le da un gran impulso a la industria ahora con este coche, y también algo muy importante, que cree en los científicos mexicanos que pueden lograr hacer cosas como, no sé, González Camarena, que alguna vez hizo la televisión en México y que no creyeron en él y terminó en el extranjero? ¿Por qué es tan importante creer, Presidenta, en las y los científicos mexicanos? Lo contestaría en 3 niveles. El primero, en efecto, el periodo neoliberal, el mercado era quien definía todo. Aquí no tendría por qué haber refinerías mientras la gasolina la pudiéramos comprar lo más barato posible, lo cual implicaba que el concepto de soberanía energética y por lo tanto soberanía nacional no tenía sentido. Pero llegaron a niveles peores. Hubo un secretario de Economía que se atrevió a decir que no debería de haber política industrial en México, que eso era un absurdo. ¿Cómo que no hay política industrial en un país? Es la mayor decisión de que México no puede, de no creer en México y creer en el mercado y en la globalización y no creer en el desarrollo propio. Se cometieron barbaridad y media durante ese periodo. Eso es por un lado, y eso pues se quedó en el pasado. El objetivo, y lo planteamos nosotros, es producir más en México. Uno podría decir, bueno, producir más en México quiere decir que vengan empresas transnacionales a invertir en México, que está bien, no negamos esa posibilidad, queremos que haya más inversión extranjera directa en nuestro país, pero no solo, queremos también el crecimiento de empresarios mexicanos. Y muchos de los empresarios mexicanos crecieron al amparo del poder público y no por sus desarrollos propios. Y nosotros sí creemos que puede haber desarrollo propio. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que pues hay una característica personal. Yo fui científica por 30 años. Bueno, lo científica no se te quita, pero me dediqué al desarrollo del pensamiento, del conocimiento, de la planeación durante 30 años, de la enseñanza. Y siempre he pensado que muchos de las creaciones, bueno, el Tecnológico Nacional de México, solo vean la creatividad de los jóvenes. Si uno entra a una red social que no es tan polémica, alguna de las redes sociales que no son tan polémicas, y ven la creatividad de las y los mexicanos, de jóvenes mexicanos, pues es enorme. Pero el paso de la creación de una tecnología a producirla y que entre al mercado, pues lleva un proceso. Esa parte de México siempre se ha quedado a la mitad. Y uno de los temas que con el equipo hemos estado trabajando es cómo permitir que tanto los proyectos estratégicos que definimos desde el gobierno para el desarrollo nacional tengan viabilidad y no como proyectos necesariamente que requieran permanentemente recurso público, como lo planteó Roberto, sino proyectos que permitan su desarrollo posterior. Entonces, tanto los proyectos estratégicos del gobierno como los proyectos de un joven que quiere desarrollar un proyecto tecnológico y que requiere cierto financiamiento, cierto apoyo de capital inicial para poderlo desarrollar y después ver si tiene entrada en el mercado, sobre todo pensando en los beneficios del país y también los beneficios de la distribución de la riqueza, pues hay que generar esas condiciones en el país. Y esa es una de las hay de la operación de este tipo de grupos aquí en México. ¿Usted detecta algún tipo de riesgo de que estén operando pues gentes como Cerimedo, que es socio de Javier Negré en este medio de comunicación La Derecha Diaria? No, pues claro que están difundiendo noticias sobre México, muchas de ellas falsas, por cierto, y son parte de este esquema que
ayer platicó Luisa también en la tarde, del uso de las plataformas digitales y las redes sociales para propagar noticias falsas a partir de la compra de cuentas o de cuentas que compras su reproducción en las distintas redes sociales y que se vinculan unas a otras. Entonces uno piensa que hay 100,000 personas que están haciendo publicaciones en las redes sociales, pero en realidad son como 20 y se propagan a través de robots y más ahora con la inteligencia artificial para generar tendencias de opinión en las redes sociales. ¿Qué tenemos que hacer frente a ello? Explicar cómo funciona para que la gente también sepa cuando hay tendencias en las redes, quién las administra, cómo se administran, cómo saber si son noticias reales o no son noticias reales. Y también esquemas de regulación que ya existen en otros países y que consideramos que deben ponerse a la discusión en nuestro país. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, problema de la derecha en México, que eso lo he dicho varias veces, es que es muy difícil que se integre a la nación. Sí hay grupos de derecha en México, pero luchan casi en contra de la historia. Y por eso es tan importante conocer la historia. ¿A quién se parecen estos grupos? ¿Qué es lo que quieren para México? Pues regresar al porfiriato o regresar a momentos donde el conservadurismo quería incluso el centralismo en nuestro país. Estaba en contra del federalismo. O regímenes monárquicos, que eso fue la visión del conservadurismo del siglo XIX. Y por eso trajeron a los franceses. En México triunfaron los liberales en el siglo XIX. Y en México triunfó la Cuarta Transformación porque hubo una revolución de las conciencias, que la gente entendió que los otros modelos no correspondían ni a México ni al desarrollo nacional, ni eran benéficos para la gente. Entonces, ¿qué tiene que seguir habiendo? Información, comunicación, para que estas formas de comunicación nuevas, de propagación de noticias falsas en las redes sociales, pues la gente sepa de qué se trata. Han ganado así elecciones en América Latina a través de esta propagación de noticias falsas, que es muy difícil contrarrestar porque tienen mucho dinero y esquemas de operación que se manejan desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Informar. Por eso lo que informamos aquí, por eso sostener la mañanera, para que se conozca qué es lo que estamos haciendo, o línea, un caso, o 400,000 lugares para preparatoria, o más universidades, o los programas de bienestar, o las carreteras, o los puertos, todo lo que está haciendo el gobierno de México. ¿Cuál es nuestra visión del desarrollo del país? ¿Cuál es nuestro proyecto de nación? ¿Y por qué lo que estamos haciendo? ¿Y cómo difundirlo? Y que la gente, a la hora de que vea un programa de televisión, que escuche el radio, o que vea las noticias en las redes sociales, pues tenga también comparación y que conozca que mucha de la propagación de las noticias pues tiene que ver con estos mecanismos comprados en las redes sociales. Entonces, ¿este grupo opera en México? Claro que opera en México. ¿Está vinculado con alguna agencia de los Estados Unidos? Pues conocemos lo que se conoce a través de los comunicados públicos y lo que dijo la esposa de esta, que fue víctima de intento de feminicidio de esta persona. Pero ¿cuál es la manera que tenemos nosotros? Uno, que cualquier agencia internacional de cualquier país del mundo que quiera tener personas en México tiene que cumplir con la Constitución y con la Ley de Seguridad Nacional y tiene que respetar a México, la no intervención, la no injerencia y además la información, que sepamos cómo funcionan las redes en todos los sentidos, tanto la adicción que crean en una niña o en un niño y que puede tener consecuencias en su crecimiento, como el uso de la inteligencia artificial para propagar noticias falsas. Es importante que se conozca y buscar la mejor regulación posible sin que raye, que no tenga nada que ver con la censura, porque siempre hay un límite. Y por eso esta discusión amplia que estamos haciendo. Primero, para el impacto que tienen las niñas y en los niños, que es muy grave. Y segundo, pues para todo el tema de la difusión de noticias, etcétera, que entre todos los partidos políticos que lo discutan los académicos, que se ha hecho en otros países, pero de que operan en México, pues claro que operan en México. Ayer pues lo vimos. Nada más que no quiero entrar a un tema personal, de discusión personal, sino más bien porque ellos lo hicieron personal, pues yo ayer me parecía importante, además alguno de ustedes lo preguntó. Pero lo que más creo que debe interesarnos como mexicanas y mexicanos es cómo opera la propagación de estas noticias.
Y un componente importante de los mensajes que difunden, por ejemplo, estos medios de comunicación, pues son los mensajes de odio, el odio que difunden. Usted ha mencionado que hay sectores en Estados Unidos que buscan interferir en México, hacer algún tipo de injerencia. ¿Es a través de estos medios que buscan, o podría ser que a través de estos medios estén buscando influir y generar desestabilización en el país? Sí, de esto y otros medios que se vinculan con estas redes de la derecha internacional que busca influir en todos los países. ¿Qué decimos nosotros? Autodeterminación de los pueblos. ¿Quién decide en México? Las mexicanas y los mexicanos. Esa es la democracia y esa es la soberanía. Hay ejemplos en otros países donde pues, se han prohibido las cuentas de este tipo. Brasil es un caso. En este debate sobre los lineamientos a los concesionarios de radio y televisión, pues se está dejando fuera la protección a las audiencias que consumen este tipo de información a través de plataformas digitales. Muchos de ellos, personas muy jóvenes, los jóvenes prácticamente se informan a través de estas plataformas, Presidenta. ¿Cómo hacer frente a esta situación ante este aparato gigantesco y multimillonario de difusión de noticias falsas y de manipulación? Pues lo primero es plantearlo aquí, discutirlo, hablarlo, decirlo, que se conozca y después abrir la discusión, el debate nacional, para ver cómo garantizamos la democracia. Porque no es garantizar una opinión o la otra, no, yo no creo en eso, no creo en la censura. Lo importante es garantizar la democracia y la democracia al final es el gobierno del pueblo. ¿Cómo garantizar que se cumpla la Constitución? Que la soberanía reside en el pueblo. ¿Cómo garantizar que no haya injerencia? Y mucho tiene que permita también incorporarse al desarrollo nacional. Y Presidenta, en otro tema, en el PAN volvieron a salir con una ocurrencia. Ahora resulta que quieren acabar con el programa de las escuelas nuestras. Van a presentar una iniciativa y ellos quieren controlar los recursos de ese programa, ¿no? Creen que por medio de sus alcaldes creen que es mejor hacer que a comparación de lo que pasa ahora, que son los propios padres de familia que son quienes deciden en qué se debe de invertir en las escuelas. ¿Qué piensas sobre esta ocurrencia de los panistas que pues ya no saben? A lo mejor quieren parte del recurso, no sé. Es mucho más eficiente como se hace ahora. Además de la participación comunitaria, de incorporar a madres y padres de familia y a los maestros en la mejora de las escuelas y a las niñas y a los niños, es muy eficiente porque se da el recurso a las madres y padres de familia, ellos compran el material e incluso pueden emplearse para el mantenimiento de la escuela y es totalmente transparente y se hace muy eficiente. 100,000 pesos los convierten en una mejora que si se contratara una empresa, hiciera la obra, pues no tendría ni la eficiencia ni los recursos que se destinarían. Por supuesto que tiene límites. Si vas a construir una nueva escuela, pues no necesariamente es con la escuela es nuestra. También hay participación de los municipios. Pero los municipios tienen recursos para destinarlos a las escuelas. Las entidades de la República tienen recursos para destinarlas a las escuelas. Este es un programa de mantenimiento permanente de las escuelas o de pequeñas obras que se requiere un baño, que se requiere un pequeño cuarto, en fin, permite que se desarrolle y además integra a la comunidad. Es algo hermosísimo lo que pasa con la escuela es nuestra. Y además, creo que menos del 1% ha tenido problemas en su administración. Entonces, ¿qué sentido tiene que en vez de que le des los recursos a madres y padres de familia, los tenga un municipio para contratar una empresa? Pues no tiene mucho sentido. Llama la atención, Presidenta, que estos diputados además no provienen. Se le quitó recursos a los municipios para hacer el programa de la escuela es nuestra. Los municipios siguen teniendo sus recursos. Y llama la atención, que es del panismo, específicamente de la Ciudad de México, que pues está vinculado al cártel inmobiliario, ¿no? Bueno, y por pero último, sí, no tienen razón. Es un excelente programa, extraordinario, maravilloso. Y las madres y los padres de familia lo agradecen. Y por último, Presidenta, hace 2 días